tenerla, por usarla para beneficio personal, ¿cierto? Como muchos hacen, que cogen la religión, abren allá en tal sitio una congregación ahí, pero ellos lo que andan buscando es sacarle dinero a la gente. Entonces eso lo cogen para negocio. Amén, hermano. Pero no realmente para agradar o hacer lo correcto. Entonces, cuando el Señor ve esta situación, que escaseaba la palabra de Dios, ¿qué hace el Señor? El Señor llama al que permanecía fiel. Amén, hermano. Ponga atención acá, no se distraiga. El Señor llama al que permanecía fiel. ¿Quién era el que permanecía fiel? Samuel permanecía fiel. Mientras que todos se habían descarriado, había uno. De pronto habían otros por ahí, pero el que estaba más buscando de Dios y todo, y en el templo, y fiel, los otros adulteraban, fornicaban, bebían y hacían toda clase de maldad, mentían, estafaban, habían hecho un deleite de la casa de Dios, un placer. Samuel no. Él no hizo lo que los demás estaban haciendo. Pudo haberlo hecho, ¿cierto? Pudo haberlo hecho. Él dijo, ajá, ellos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. Tú eres parte de esta iglesia. Tú puedes ver que pueden muchos vivir un evangelio a su manera, pero tú decides si permaneces fiel o haces lo mismo que ellos. Amén, hermano. Eres tú quien decide, porque tú tienes una relación personal con Dios. Tu relación personal con Dios no depende de nadie más que de ti mismo. Amén, hermano. No depende de nadie más, sino de ti mismo. Aún los jovencitos, no depende de sus papás, sino de ellos mismos. No depende de que si mi esposo viene a la iglesia o si mi esposa viene a la iglesia. No. Depende de nosotros mismos. No que si mi familia hace esto y yo también lo voy a hacer. No. Tú tomas una decisión de seguir fielmente al Señor. Y eso hizo Samuel. Entonces fue la persona indicada para que Dios nuevamente restaurara su propósito dentro del pueblo. Sí, porque todos se habían descarriado. Entonces quedó solamente Samuel. Entonces Dios va a Samuel y lo llama. Le dice Samuel y él dice, heme aquí, Señor. Claro que si seguimos leyendo aquí la historia, vamos a encontrar que Samuel al principio no sabía oír la voz de Dios, porque nunca la había escuchado. Él pensaba que el que lo estaba llamando era Elí. Iba donde Elí y le decía, heme aquí. Y Elí le decía, yo no te estoy llamando, yo estoy durmiendo. Porque era como de noche que estaban ya ellos descansando. Entonces, Elí le dice, ¿tú estás escuchando una voz? Sí, estoy escuchando una voz, es la voz de Dios, le dice Elí a Samuel. Cuando vuelvas a escuchar esa voz, dile, heme aquí. Y Samuel hizo caso a Elí. Entonces, cuando volvió a escuchar la voz, Samuel dijo, heme aquí, y Dios le empezó a hablar. Dios le dijo, mira Samuel lo que voy a hacer en este lugar. Voy a enviar juicio, voy a enviar castigo, porque Dios al hijo que ama, ¿qué cosa? Lo corrige. Y si está haciendo lo malo, le va a dar su jalón de oreja. Porque lo llamó para que sea luz, para que sea ejemplo. Por eso la Biblia dice, ay de los que son tropiezos. Amén, hermano. Entonces, Dios le dice a Samuel, voy a enviar castigo, pero a ti te voy a levantar. Tú vas a tomar el lugar de Elí. Tú serás el siguiente sumo sacerdote. Yo te elijo a ti para que tú lo seas. Y desde ese momento, la vida de Samuel